R cuadrada. ¿Sí ya habíamos visto eso? Nos quedamos en lo de, ¿cómo se llama? De cuando frotaba la, una... El tipo de la carga, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces todavía no tenemos esto. Bueno, entonces, no sé si vimos cómo se obtiene la carga positiva y la carga negativa. ¿Sí teníamos eso? Sí, profe, nos quedamos en eso. Ajá. Entonces, recuerden, vamos a ver si finalmente la carga, por ejemplo, la carga negativa, habíamos dicho que representaba un exceso de electrones. Y esto lo habíamos considerado con la ebonita o con el plástico. No sé si al final llegamos a esto, que aquí estos signos menos nos van a representar la carga, la carga de exceso de electrones, que sería la carga negativa. Bueno, previamente frotada. Y la carga positiva la manejamos como una escasez de electrones. Entonces, aquí teníamos una barra de vidrio. Aquí tendríamos una barra de vidrio. Y bueno, aquí vamos a considerar que esa escasez de electrones nos van a dar cargas positivas. Entonces podemos nosotros colocar esos signos más para indicar la carga positiva. Claro, está la de bonita frotada con bonita o plástico. O creo que dijimos que era una regla de plástico, ¿verdad? No me acuerdo cómo lo manejamos. De hecho, entonces eso es lo que pasa. Aquí el plástico de bonita es frotada con franela previamente y el vidrio con fibra, bueno, decíamos que era con un paño de seda, pero también decíamos que la podemos frotar con fibra sintética y obtener esa carga positiva. Y bueno, comentábamos, por ejemplo, que algunos ejemplos es de que si nosotros frotamos una regla de plástico y la acercamos a pequeños pedacitos de papel, vemos o observamos que las atraen. Eso es porque la barra pues acumula carga negativa, es decir, tiene exceso de electrones. O también les comentaba que cuando saludamos a una persona, también tenemos esa sensación de una descarga eléctrica. Entonces decimos, sentí un toque, pero en realidad es una descarga eléctrica, y es porque alguna de las dos personas pues trae este exceso de electrones. Bueno, entonces ahora miren, por pequeña que sea la carga, esta la vamos a detectar. La forma de detectar la carga es con un electroscopio. El electroscopio puede ser, por ejemplo, una caja
con una estructura de metal, pero en sus caras podríamos tener vidrio. Entonces aquí, en este caso, podemos nosotros considerar que aquí vamos a tener un conductor de cobre, y este conductor de cobre lo pasamos hasta la parte de adentro del electroscopio, se llama electroscopio. Y bueno, en la parte final del conductor de cobre vamos a tener unas laminillas. Estas laminillas van a detectar la carga que va a traer ya sea la barra de vidrio o la barra de plástico, de plástico. Entonces, por ejemplo, si nosotros acercamos una barra con exceso de electrones, estos electrones lo que hacen es pasar de esta barra con exceso de electrones, pasan a esta esfera de cobre y los electrones empiezan a llegar al conductor y llegan a las laminillas. Y por las leyes de las cargas, pues las laminillas se separan. Es decir, adquieren cargas iguales al mismo tiempo y se separan. Otra forma de electroscopio podría ser, por ejemplo, un matraz. Entonces aquí nosotros vamos a considerar un tapón en el que tengamos aislamiento. Y bueno, aquí vamos a considerar nuestro conductor de cobre, y aquí llegaría nuestras laminillas, y entonces estas laminillas se van a abrir cuando nosotros también acerquemos, por ejemplo, una barra también de vidrio o de plástico con una carga previa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta barra de bonita o una regla de plástico, la de bonita no es otra cosa más que un tipo de plástico que es más rígido que por ejemplo, una regla de plástico. O sea, es muy rígida la barra de bonita, pero sigue siendo de plástico. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que esta tiene exceso de electrones, entonces también aquí los electrones pasan a través del conductor, y bueno, pues se vienen a las laminillas al mismo tiempo, y entonces tenemos nosotros esa situación de que estas laminillas son laminillas metálicas que adquieren fácilmente la carga, o que ceden también fácilmente electrones. Porque en el caso de que nosotros acerquemos una barra de vidrio, entonces la barra de vidrio va a tener escasez de electrones. Los electrones, en lugar de salir, de llegar a las láminas, las laminitas, estas laminitas van a ceder electrones, y en lugar de entrar los electrones, saldrían hacia la barra. Es decir, si tuviéramos una barra de vidrio. Entonces, en este caso, pues estamos considerando una barra de plástico,
Y pues eso es lo que sucede. Entonces, por pequeña que sea la carga, estas laminillas van a detectarnos dicha carga, es decir, la indicación de que el material lleva un exceso de electrones o una escasez de ellos, es precisamente que las laminitas se van a separar. Entonces, hay diferentes formas de electroscopios, pero pues lo importante es aislarlos aquí con vidrio para que el medio ambiente pues no interfiera en la carga que llega a las laminitas. Entonces, de esa forma es como nosotros detectamos la carga. Ahora, las leyes de las cargas ya las habíamos mencionado. No, ¿verdad? ¿O las reglas de las cargas ya las habíamos mencionado? No, ¿verdad? No, profesor. Entonces vamos a sí, ya las habíamos mencionado. La regla de la carga no es la de que si es de igual signo se rechaza y si es diferente se atraen. Ajá. Sí, ya las habíamos mencionado. Sí, profe, ya las habíamos visto. ¿Mandé? Miren, vamos a volver a colocarlas. Miren, entonces las reglas de las cargas. La primera era de que si tenemos cargas de igual signo, se rechazan, ¿verdad? De igual signo. Se rechazan. Y la otra, y si ya lo habíamos mencionado, seguramente colocamos una barra con carga negativa y otra barra con carga negativa. Entonces, como son cargas iguales, aquí las dos tienden a separarse. Entonces, hay una fuerza de repulsión. Y contrariamente a esta regla, es cuando tenemos, la otra regla sería cuando cuando se tiene, si tenemos, aquí me faltó poner cargas, se me pasó. Si tenemos cargas ahora de signo diferente, entonces se atraen. Entonces, lo que mencionábamos era que si colocábamos una barra de plástico de bonita previamente cargada y una barra de vidrio con carga positiva, entonces aquí se ejercía una fuerza de atracción. Entonces tenemos una fuerza de atracción. Aquí va a haber una fuerza de atracción. Una fuerza de atracción. ¿Ok? Entonces, por eso, pues mencionan los autores que pues la carga es la energía que posee un cuerpo, pero es la energía eléctrica, pero no es otra cosa más que, pues si tiene exceso de electrones o escasez de electrones, si se le acerca algún objeto, lo va a rechazar o lo va a atraer, dependiendo del signo de los materiales o de los objetos que se acerquen. Bueno, entonces esa sería nuestra regla de las cargas. Bien, si tenemos estas reglas de las cargas, vamos a
considerar ahora precisamente la fórmula que les mencionaba, la fórmula de la ley de Coulomb. La fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, esta fórmula establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Entonces, por el momento vamos a considerar así nuestra ley de Coulomb. Cuando tenemos cargas en el espacio, aquí vamos a colocar un vector unitario en esta parte, pero ahorita vamos a considerar cargas en el plano. Entonces, miren, si yo considero que, bueno, más bien voy a definir los términos que tienen más bien pues las variables que contienen nuestra fórmula. Tendríamos que la Q representa a la carga eléctrica. Después, R pues sería la distancia. Y pues nuestra fuerza F, que es la fuerza entre las dos cargas. Y nos faltaría la constante K. La constante K es una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Pero vamos a ver por qué razón tiene ese valor. ¿Puedo borrar esta parte, muchachos? ¿Sí? Las reglas de las cargas ya las puedo borrar. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Sí, gracias. Entonces, miren. La constante K se obtiene del inverso de 1 sobre 4pi epsilon 0. Y bueno, este valor es de 9 por 10 a la 9. Las unidades son newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Debido a que epsilon 0 es la constante de permitividad del aire. Y epsilon 0 tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto es, las unidades son coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Entonces, si nosotros colocamos este valor de epsilon 0 y lo multiplicamos por 4pi, y bueno, pues le sacamos el inverso, entonces obtenemos este valor de la constante K. Entonces, la fuerza está dada en newtons, ¿verdad? Aquí. La fuerza está dada en newtons, la distancia en metros y la carga en coulombs. Y la constante K es newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces vean cómo si nosotros colocamos esas unidades en la fórmula de la fuerza, vean cómo nos quedaría. Si la fuerza es igual a la constante por el producto de las cargas sobre R cuadrada, haciendo el análisis únicamente de unidades, tendríamos
Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por estos valores de carga que sería coulomb por coulomb y abajo las distancias en metros cuadrados. Entonces la fuerza definitivamente nos queda en newtons. Bien, entonces esta sería nuestra ley de Coulomb. Miren, esta fórmula la vamos a aplicar para resolver problemas de cargas en el plano. Ahorita vamos a realizar ejercicios de fuerza sobre una carga y vamos a utilizar esta fórmula. Bien, entonces voy a borrar los valores para poner pues un subtítulo a manera de subtítulo que se va a llamar diagramas de fuerzas, pero vamos a proponer varias cargas en posiciones completamente al azar y vamos a elegir una carga en la que vamos a representar el sistema de fuerzas que se da en ella debido a las demás cargas. Entonces aquí el objetivo de los problemas es encontrar la fuerza que actúa sobre una carga específica debido a varias cargas. Puede ser a otra carga nada más, a 2, a 3, a 4 cargas, pues ya dependiendo del problema. Entonces podemos tener varias cargas. Entonces les pregunto, ¿puedo borrar ya esta parte para escribir lo de los diagramas de fuerza? Sí, ya ¿Puede subir su cámara un poco, por favor? le subo un poquito. Sí, A ver, gracias. ¿así? Sí, Ok. gracias. Bueno, sí, no te preocupes. Miren, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte y dejamos esa parte para que terminen de escribir el valor de K. Entonces decimos que vamos a tener nuestros diagramas de fuerzas, aunque pues en realidad no lo vamos a encontrar así en los libros, sino simplemente aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo se obtiene un diagrama de fuerza sobre una carga para ya después resolver el problema. Entonces, miren, yo puedo considerar una carga aquí en esta posición, por acá otra carga, y tal vez por aquí otra carga, y hasta acá, o más, para acá otra carga, por ejemplo, Entonces, los autores mencionan el concepto de carga puntual. La carga puntual idealmente se dice que sería una carga que esté concentrada en un punto, pero pues en la práctica ya prácticamente podríamos decir que una carga puntual puede ser una esferita de estanco a la que se le pueda colocar carga con una barra de vidrio o de bonita, o también a las pequeñitas esferitas, una pequeñita esferita de unicel. Eso sería lo más cercano a una carga puntual. Pero bueno, entonces los autores utilizan este concepto. Vamos a darle un orden a estas cargas. Por ejemplo, esta es una carga 1, esta es una carga 2, esta es una carga 3 y esta es una carga 4. Primeramente les damos ese orden y después vamos a colocarles un signo completamente al azar. Por ejemplo, más, menos y menos, por ejemplo.
Así lo propusimos, ¿no? O así lo propuse. Ahora nosotros vamos a definir también sobre qué carga queremos dibujar este diagrama de fuerzas. A ver, vamos a ver. ¿Les parece bien que sea sobre la carga? Podría ser sobre la carga 1 o la carga 2. ¿Cuál les agrada? ¿La carga 1 o la carga 2? La 1. ¿Sobre la 1? Ok, sobre la carga 1. Ok, entonces miren. Primeramente vamos a establecer líneas de acción que finalmente es la distancia de las cargas a la carga 1. De la carga 2 a la carga 1 tenemos esta línea de acción, pero nos va a representar una distancia. De la carga, bueno, la distancia entre la carga 1 y la carga 2, de la carga 2 a la carga 3, digo a la carga 1, pues hay esta distancia. Y de la carga 4 a la carga 1, también hay esta distancia. Entonces, sobre esas líneas de acción, nosotros vamos a establecer vectores que van a representarnos la fuerza de atracción o de repulsión que ejercen cada una de estas cargas sobre la carga 1. Entonces, miren, la carga 1 vamos a considerar como si tuviera movimiento libre, y estas tres cargas, la 2, 3 y 4, como cargas fijas. Entonces, atendiendo a las reglas de las cargas, miren, la carga 1 sobre la carga 2 ejerce una fuerza de atracción. Entonces, la carga 1 nos imaginamos que tiene movimiento, y entonces, si esta le ejerce una fuerza de atracción, pues la carga 1 se va a mover hacia arriba. Entonces, ahí tenemos este vector y lo llamamos fuerza 2,1, que es la acción de la carga 2 sobre la carga 1 y fue de atracción. La podemos llamar F1,2, por ejemplo, también. Lo importante es que sepamos cuáles son las cargas que están interviniendo, o una fuerza A, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a utilizar esos subíndices para indicar cuáles son las cargas involucradas. Ahora miren, la carga 3 y la carga 1 tienen cargas de igual signo. Si tienen cargas de igual signo, la carga 3 ejerce una fuerza de repulsión a la carga 1. Entonces la carga 1 pues no se va a mover hacia arriba, porque así sería de atracción. Entonces, como es de rechazo, se movería hacia abajo. Nos imaginamos que se mueve hacia abajo. Por lo tanto, tenemos ese vector que nos va a dar la acción de la carga 3 sobre la carga 1. Y la carga 4 sobre la carga 1, vean cómo este tiene positivo y este tiene signo, la carga 4 negativo. Entonces, si tiene carga negativa esta, va a ejercer una fuerza de atracción. Entonces, la carga 1, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia arriba o hacia abajo, muchachos? Hacia abajo. Hacia abajo, hacia la carga 4, ¿verdad? Entonces tendríamos así nuestro vector, y es la acción de la 4 sobre la 1. Entonces, nos pueden pedir la fuerza sobre cualquier carga, pero aquí nos están pidiendo sobre la carga 1. Si nos hubieran pedido dibujar el diagrama sobre la carga 3, pues entonces tendríamos que ver
todas las distancias o las líneas de acción de la carga 1 a la carga 3, de la carga 1 a la carga, de la carga 2 a la carga 3, carga 1 a la 3, y la 4 a la 3. Y ya veríamos para dónde se irían los vectores, hacia dónde se irían, de acuerdo a las reglas de las cargas. ¿Ok? Entonces podemos elegir cualquier carga, ¿eh? Bien. Profe. Sí. ¿Podría bajar un poquito su cámara, porfa? La bajo un poquito, sí. Entonces, ¿así? Sí, así está bien. Gracias. Ok. Sí, Ana. Entonces, vamos a considerar ahora un ejercicio. Miren, vamos a utilizar la fórmula y vamos a enunciar, o más bien a dar el enunciado del ejercicio. Y vamos a decir que vamos a encontrar la fuerza sobre la carga Q2 en la siguiente figura. Bueno, vamos a considerar una figura que sea completamente al azar. Por ejemplo, vamos a considerar una carga Q1 en esta parte. Después, por aquí vamos a considerar una carga Q2. Y en la parte de arriba vamos a considerar la carga Q3. Vamos a considerar así, mejor. Q1, Q2 y Q3, siguiendo el movimiento de la rotación de las manecillas del reloj. Ahora, vamos a considerar los signos. La carga 1, voy a decir que es positiva. La carga 2, la voy a proponer negativa, por ejemplo. Entonces, ¿qué signo quieren proponer para la carga 3? Positivo. Positiva también. Ok. Entonces, si ya tengo estas cargas, ahora lo que me resta es también considerar las distancias. Aquí voy a decir que hay 12 centímetros y acá de la carga 1 a la carga 2 vamos a considerar que son 8 centímetros. Y los valores de las cargas los vamos a mencionar de la siguiente manera, o los vamos a proponer de la siguiente forma. La carga 1 de 1 microcoulomb, la carga 2 microcoulombs, y la carga 3 igual a 3 microcoulombs. Pero la carga 2 es negativa, menos 2 microcoulombs. Entonces, miren, la carga que está en microcoulombs, pues la tenemos que convertir a coulombs. Sería, por ejemplo, la 1 sería 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero bueno, antes de empezar va más bien de convertir las cargas a coulombs y encontrar la distancia de 2 a 3, de 3 a 2, vamos a dibujar el diagrama de fuerzas sobre la carga Q2.
Miren, voy a colocar aquí. Así lo vamos a abrir espacio para dibujar las fuerzas. Bien. Entonces, sobre esta línea de acción tenemos una fuerza. La carga Q1 le ejerce una fuerza de atracción a la carga Q2. Entonces, la carga Q2 va a tender a venirse hacia la carga Q1. Por lo tanto, este vector me va a representar la acción de la carga 1 sobre la carga 2 y le llamo F12. Y la carga 3 sobre esta línea de acción también va a representarnos una fuerza de atracción. Entonces la carga 2 va a tender a irse hacia Q3. Voy a considerar este vector que me va a representar la acción de 3 sobre 2. Bien, entonces ya tengo mis fuerzas. Pero vamos a seguir un cierto orden para solucionar nuestro problema. Aquí los signos nos sirven para ver la dirección de las fuerzas. Ya los determinamos. Entonces ahora tenemos que determinar o resolver este sistema de fuerzas coplanarias. Entonces, para aplicar la ley de Coulomb, tenemos que conocer valores de las cargas y valores de las distancias. Aquí, la distancia de la carga 1 a la carga 2, bueno, primeramente vamos a definir las distancias. La distancia de la carga 1 a la carga 2 la sabemos, está dada como dato, son 8 centímetros. Ahora vamos a considerar la distancia de la carga 3 a la carga 2. Voy a borrar esta parte, ¿En distancias qué letra puso, profe? R. La distancia R, sí. Ah, ok. Ok, después tendríamos la distancia R, bueno, voy a colocar hasta acá. R32. R32 sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Entonces, hay que sacar esa distancia, pues poniendo los valores en la raíz cuadrada. Profe. Sí. ¿Eso no sería para la distancia 1-3? No, porque miren, la distancia de 1 a 3 la conocemos, son 12 centímetros. De aquí a acá son 12 centímetros. Ah, Y es de que yo aquí lo a noté acá al revés. Entonces, la que queremos es la distancia de la carga 3 a la carga 2. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, esto nos daría aproximadamente deben ser 14 centímetros. Pero ahorita lo checamos. 14.42. Ah, ¿ya la vieron? 14.42. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces son centímetros. Una vez que ya tenemos nuestras distancias,
Ahora sí ya podemos encontrar la fuerza, pero aquí, si quieren, podemos colocar el valor en coulombs. Es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Las cargas pueden estar dadas en microcoulombs, como en este caso. Pueden ser milicoulombs, que sería 10 a la menos 3, o nanocoulombs, que sería 10 a la menos 9. Pero en este caso, como son micros, es 10 a la menos 6. Entonces, esto es menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto sería 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, ven cómo ya tenemos eso en coulombs. Y estas distancias, bueno, pues serían 8 por 10 a la menos 2 metros. También hay que convertirlas a metros para que tengamos las unidades del SI. Y este sería 14.42 por 10 a la menos 2 metros. O como quieran verlo, punto 14. O acá punto 08. ¿Sí? Entonces, de una forma u otra, es válido representarla. Bien, ahora vamos a colocar las fuerzas. Entonces, como punto número 1 fue investigar las distancias. Ahora vamos a calcular las fuerzas. Estas fuerzas serían como el punto número 2. Bien, entonces el paso número 2. Primeramente, la fuerza 1-2. La fuerza 1-2. Nos daría, o tendríamos que multiplicar la constante K por la carga 1 y por la carga 2 sobre R12. Miren, aquí es pues es necesario hacer la observación de que a la hora de sustituir los valores aquí tendríamos 9 por 10 a la 9. Las cargas serían de 1 por 10 a la menos 6. Y la carga 2 es de 2 por 10 a la menos 6. Y aquí pueden tener la duda, ¿y por qué no colocamos nuestro signo, verdad? Pues el signo ya no lo vamos a colocar porque con esta fórmula vamos a encontrar la magnitud, pero el signo de esta carga nos sirvió para ver hacia dónde van los vectores. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es la magnitud de la fuerza 1, 2. Ya después veremos cómo vamos a resolver el sistema para encontrar la fuerza resultante. Y en la parte de abajo sería 8 por 10 a la menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, si metemos esos valores a nuestra calculadora, pues vamos a ver cuánto nos da. Miren, F12, lo voy a colocar aquí ya el resultado. Y vamos a colocarlos en la calculadora. Sería 9 exponente a la 9, ¿verdad? Después tendríamos 1 por 10 a la menos 6. Y después tenemos 2 por 10 a la menos 6. Entre 8 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Bien, yo obtuve un valor de 2.81 newtons. ¿Sí es correcto eso, muchachos? Esto. Yo también lo tengo. ¿Sí? Entonces estamos en lo correcto. 2.81 newtons. Ahora vamos
vamos a calcular mi fuerza 3.2. La fuerza 3.2 pues va a ser igual a la constante por la carga 3 por la carga 2 sobre R32. Miren, aquí ya no estoy colocando las unidades para ahorrar espacio, pero ven que ya hicimos el análisis de la fórmula y pues finalmente nos queda newtons. Entonces aquí no estoy colocando las unidades por el espacio, pero entonces aquí si colocamos nuestros valores sería 9 por 10 a la 9 que multiplica a 3 por 10 a la menos 2, digo la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre esta distancia de 14.42 por 10 a la menos 2 y elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocarlo en la calculadora esos valores para ver cuánto nos da en newtons. Tenemos 9 3 exponente a la menos 6 me salió muy pequeña. Según yo tengo .002. A lo mejor por ahí me equivoqué. Chequenlo. Yo tengo 2.59. Yo también tengo eso, profe. Entonces por ahí me equivoqué. 2.59. Así es. Entonces es 2.59 newtons. Sí, seguramente por ahí metí mal un valor. Bueno, entonces ya tenemos nuestros valores de las fuerzas. ¿Puedo borrar los valores de las cargas, muchachos? La distancia. Bueno, estos valores. Duda. Ajá. En la primera fuerza que sacó, ¿por qué no es de 2 a 1? De 2 a 1, ¿por qué no es de 2 a 1? O sea, de aquí para acá. Ajá. ¿O eso no influye mucho, sí? No. Recuerden que lo que tenemos es que determinar la fuerza sobre Q2. Así está el enunciado. Entonces, como es sobre Q2, voy a borrar esta distancia, ¿eh? Como es sobre Q2, entonces hay que analizar qué es lo que hace la carga Q2. La carga Q2 se supone que, o nos imaginamos que tiene movimiento. Y estas dos cargas nos imaginamos que están fijas. Entonces, si la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa, entonces analizamos hacia dónde se iría Q2. Como es fuerza de atracción, la carga Q2 no se va a ir hacia arriba, sino que se va a venir hacia abajo, porque esta carga Q1 la atrae. Como imaginamos que esta es fija y esta es móvil, entonces la carga 2 se movería hacia acá, y eso es lo que nos da la dirección de este vector, que es la fuerza 1, 2. ¿Sí? Y lo mismo aquí. Miren, este es menos y este es más. Entonces
Si esta es fija y esta es móvil, la carga Q2 va a tender a moverse hacia Q3, no se va a alejar de ella, sino que se va a acercar a la carga Q3. Por eso esta dirección del vector F32. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a considerar, bueno, les preguntaba si podía borrar esto. Esto ya lo habíamos puesto desde el inicio del problema. Voy a borrarlo, ¿eh? Esas son mis valores de las cargas. Ah, y la otra es también que no se les olvide, aquí no estoy metiendo el signo menos del 2, ni aquí, porque ese signo de la carga me sirvió para ver la dirección de los vectores. Para eso me sirvió, ¿ok? Bien, pero una vez que ya tengo el valor de 2.81 para F12 y 2.59 para F32, ahora tengo que resolver ese sistema de fuerzas coplanarias. Entonces, voy a proponer estos componentes de F32. La F12 no tiene componentes porque ahora lo que vamos a hacer es considerar que la carga Q2 se encuentra sobre el origen de un sistema de coordenadas cartesianas con su dirección Y y su dirección X. Entonces, si ven, la fuerza 1, 2 estaría sobre el eje Y, pero en sentido negativo. Los componentes de la fuerza o las fuerzas que se encuentren del origen hacia arriba, en Y serían positivas, del origen hacia abajo negativas, del origen a la derecha, en el eje X positivas, del origen a la izquierda serían negativas. Entonces, esta fuerza cae sobre el eje Y. No es necesario calcular componentes, pero esta sí. Entonces voy a dibujar aquí estos componentes. Esta sería la fuerza 3,2 y le llamo 3,2x. Y por acá vendría otro vector que nos daría la fuerza 3,2y. Ese diagrama de componentes lo puede haber colocado aquí, uno hacia acá y luego hacia acá, pero lo estoy colocando acá en la parte de arriba para que sean más visibles sus componentes. Entonces lo que yo requiero es conocer este ángulo al que vamos a llamar ángulo ángulo alfa, para poder encontrar sus componentes. Este ángulo nos va a servir para encontrar F32X y F32Y. Por lo tanto, el paso número 3 sería encontrar los componentes. Serían los componentes, pero esos componentes serían únicamente de la fuerza, componentes de las fuerzas. Sería únicamente de la fuerza 3,2, pero necesito saber este ángulo. Bien, yo puedo encontrar el ángulo que tenemos aquí, este ángulo, y ese ángulo lo voy a llamar ángulo beta. No estoy llamándolo ángulo teta porque al final ese ángulo teta lo vamos a utilizar para dar la dirección de la fuerza resultante. Bien, entonces, miren, el ángulo beta lo podemos encontrar
con cualquier función trigonométrica, ya que conocemos estas distancias. Entonces, el ángulo beta se puede encontrar con base a las dimensiones que tenemos en el diagrama. El seno es cateto opuesto, que sería 12 centímetros, sobre la hipotenusa, que es este valor de 14.42. Esta distancia que llamamos 3,2. Entonces, el seno a la menos 1 de beta, el seno a la menos 1 de beta, no, más bien, beta sería igual al seno a la menos 1 de 12 sobre 14.42. ¿Cuánto nos da ese ángulo? 56.32. 56.32. Pero vean cómo aquí se complementa con a un ángulo de 90. Entonces alfa sería 90 menos 56.32. ¿Cuánto nos da eso? 33.68. 33.68 grados. Ok. Bueno, pues entonces, si ya tenemos ese ángulo, ya podemos encontrar los componentes. Bien. Profe, Sí, dígame. o también se podría ver como 270 más los 56. Sí, también nos va a dar lo mismo. Porque sería un ángulo complementario. Ajá. Bueno, ahorita lo checamos. Que ya como que ya me... No, pero sí debe dar lo mismo. Bueno, entonces ya tenemos ese ángulo. De preferencia hay que ver pues estos ángulos menores, ¿sí? Los ángulos que encierran a los vectores. Bueno, entonces voy a dejar por aquí anotadas mis fuerzas. La fuerza 1, 2, que fue 2.81, y la fuerza 3, 2, que fue de 2.59 newtons, para que escriba aquí cómo obtenemos los componentes. Entonces, ¿ya puedo borrar esta parte, muchachos? Los de las fuerzas, aquí, la Ya. parte de arriba. ¿Ya? Ok, entonces, consideramos nuestros componentes. Esta función de seno de beta, para encontrar el ángulo beta, utilizamos las dimensiones, pero para encontrar los componentes de las fuerzas, utilizamos los vectores, es decir, seno del ángulo beta, digo alfa, nos daría como cateto opuesto. El cateto opuesto es la fuerza 3,2y sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es la fuerza 3,2. Entonces tenemos la fuerza 3,2. Vean cómo aquí, si yo despejo, aquí entonces digo que la fuerza 3,2y sería igual a la fuerza 3,2 por el seno del ángulo alfa. E igual, con el coseno de alfa sería el cateto adyacente. El cateto adyacente a alfa es F32X. Entonces es F32X
sobre la fuerza F32. Entonces aquí despejamos la fuerza 32X y vean cómo nos quedaría. Nos quedaría como la fuerza 32 por el coseno del ángulo alfa. Bien, vamos a considerar ahora los valores. Entonces, voy a colocar aquí en medio los valores. La fuerza 32 bueno, obtuvimos un valor de 2.59 por el seno del ángulo alfa, que sería de 33.68. Y acá sería también 2.59 por el coseno de 33.68. Por lo tanto, pues obtenemos esos valores para ver cuánto valen, ¿verdad? Y sería 2.59 por el seno de 33.68. Entonces eso me da 1.43, muchachos. 2.15 me dio a mí. 2.15. Sí. Yo tengo 1.43. Es 1.43, muchachos. $1.43. Esto es 1.43 newtons. ¿Y el otro cuánto les da? En el coseno. A ver, lo voy a considerar. Sería 2.59, ¿verdad? Por el coseno de 33.68. 2.15. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. 2.15 newtons. No sé por qué les dio el otro. El otro, Porque me equivoqué, lo estaba haciendo en coseno y no agarré seno. agarré ese. Es que no vi, es que no se alcanza a ver la parte superior del pizarrón, entonces no vi que estaba ocupando seno y por eso ocupé coseno. Ok. Entonces, si quiere, le muevo un poquito para arriba. A ver, así. No, profe. ¿Sí? Así está bien. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos nuestros componentes, esto era la parte número 13, los componentes. Entonces, primero distancias, checar distancias. Después, el 2 sería encontrar las magnitudes de las fuerzas. La 3 sería los componentes de las fuerzas, si es que los hay. ¿Sí? Y no, a lo mejor, aquí nada más tenemos un vector que tiene componentes. A lo mejor puede haber más de un vector con componentes. Entonces ahora el paso número 4 va a ser hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y. Vamos a ver cómo realizamos esa sumatoria. Ya puedo borrar este cálculo del ángulo alfa. O sea, el paso 3 ya lo puedo borrar. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, si ya tenemos esa parte, ahora sería el paso número 4, ¿verdad? O sea, Profe, no es necesario que vayan enunciando los pasos, simplemente es el método. Sí, dígame. una duda. Ajá. Por ejemplo, de donde teníamos la distancia era de la fuerza 1, 2 y 1, 3. Ujú. Pero no me explico
¿por qué no se calculó la fuerza 1-3? ¿Es porque se rechazan o por qué? La 1-3 es porque no se calcula porque no nos están pidiendo la fuerza sobre la carga 1 o sobre la carga 3. Nos están pidiendo nada más la carga 2. Aunque no se tenga la ¿Sí? distancia, o sea, siempre sobre 2 ahí que lo está pidiendo. Ajá. Sí, no ocupamos ahorita esta distancia. Si le hubiéramos pedido sobre la carga 1, pues entonces veríamos a ver qué es lo que pasaba en la carga 1. 2 y 1-3. Una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión iba a ser hacia allá. Y entonces sí íbamos a ocupar la distancia. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Entonces, aquí sería sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas se va a hacer una sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X es de la carga en la que estamos encontrando o queremos encontrar la fuerza resultante hacia la derecha, porque estábamos considerando como si estuviera en el origen. Los que estén hacia la derecha son positivos, los vectores o las fuerzas, y a la izquierda negativos. Aquí en este caso únicamente tenemos la fuerza 3,2y y va a la derecha, entonces es positivo, sería la fuerza 3,2x. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería del origen o de la carga donde donde están los vectores, las fuerzas que vayan hacia abajo negativas y hacia arriba positivas. Entonces, y luego tenemos también esta fuerza, la 3,2y. ¿Por qué razón? Porque este vector es un vector deslizante que lo podemos pasar hacia acá y también va hacia abajo. Entonces, también es negativo y tendríamos F3,2y. Entonces, aquí el valor de la sumatoria de fuerzas en X es 2.15 nada más, 2.15 newtons. Pero aquí va a ser la suma de la fuerza 1, 2 con el signo menos 2.81 y menos la fuerza 3,2y, que es menos 1.43. Entonces, hacemos esa suma y cuánto nos da sería, aquí serían 3 y 1 serían 4, después tendríamos 4 y 8 serían 12, llevamos 1, aquí sería el punto, 2 y 1 son 3 y 1 son 4, 4.24 newtons. Pero es signo menos, o sea, son negativos. Es negativa el componente en Y. Entonces, así ya nos queda nuestra sumatoria de fuerzas. Estos signos nos van a servir para ubicar el ángulo de la fuerza resultante. Entonces, este paso número 5 sería precisamente encontrar o calcular la fuerza resultante. Si calculamos la fuerza resultante, tendríamos FR igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Así nos quedaría. ¿Ok? Ahí ya nos va a dar espacio para
introducir los valores, la voy a pasar aquí a esta parte. Bien, pregunto, ¿puedo ya borrar lo de los componentes, muchachos? Toda esta parte de arriba. ¿Ya la puedo borrar? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Entonces, borramos esa parte. Y bueno, pues consideramos entonces la fuerza resultante. La fuerza resultante, colocando los valores, son 2.15 al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y, que sería 4.24 al cuadrado. Fíjense, aquí no estoy colocando el signo menos, también porque la primera razón es porque el cuadrado pues lo elimina, ¿verdad? Y la segunda es de que en realidad se trata de la magnitud. Entonces, así lo indicamos. Entonces, esta fuerza resultante nos debe dar como 5.3 más o menos. A ver, ahorita lo checamos. Me salió 4.75. ¿Sí? A ver, ahorita lo checamos. 4.24, ¿verdad? 4.75. Sí, está bien, está correcto. Ya le había dicho que era como 5.3, ¿verdad? No, pues ahí me excedí en el valor. 4.75 newtons. Entonces, miren, este valor es bien importante porque es la magnitud de la fuerza. Esta es la magnitud de la fuerza resultante. La magnitud. Lo voy a escribir. Bien, ahora miren. Si nosotros aplicamos el método del paralelogramo, entonces, para estos vectores a una escala adecuada, tendríamos un vector aproximadamente por acá, por aquí así, y el otro así. Entonces, nuestra fuerza resultante aproximadamente vendría para acá. Entonces, necesitamos saber qué dirección tiene esta fuerza resultante, que está en medio de estos dos vectores. Por lo tanto, miren, la fuerza resultante o la dirección de la fuerza resultante la podemos encontrar de la siguiente manera. Yo puedo considerar un diagrama de mis coordenadas cartesianas y con estos valores de componentes en X, yo considero aquí el componente en X es positivo. Entonces me va a representar la sumatoria de fuerzas en X. Pero la sumatoria de fuerzas en Y, como es negativa, pues va a venir hacia abajo. Entonces yo dibujo mi sumatoria de fuerzas en Y. De tal manera que aquí la fuerza resultante pues va a ser este vector que está entre la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, yo voy a utilizar la función de tangente para encontrar este ángulo, y a ese ángulo
lo voy a llamar ángulo teta. Y voy a encontrar ese ángulo, a ver cuánto me da. Entonces, sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Puedo borrar las sumatorias para encontrar el valor de ese ángulo? ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Ok. Entonces, miren, yo tengo este valor, el valor de teta. Entonces, yo digo que la tangente de teta es igual a este cateto de la sumatoria de fuerzas en Y es este. Entonces, si yo tengo esta sumatoria de fuerzas en Y, es el cateto opuesto. Entonces es la sumatoria de fuerzas en Y. Y el cateto adyacente es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, mi ángulo teta es igual a la tangente a la menos 1 de mi sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Voy a calcular ese ángulo poniendo los valores, tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y, que fue 4.24 sobre 2.15. Fíjense acá aquí, pues estoy considerando esta fórmula, pues también de forma práctica, y este ángulo, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a ver cuánto vale ese ángulo. El ángulo teta sería la tangente a la menos 1 de 4.24 entre 2.15. 63.11 grados. ¿Estamos en lo correcto, muchachos? 63.11. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, ahora miren. Ya tengo ese ángulo y es válido ya, porque aquí, como les comentaba, si aquí coloco o deslizo esta fuerza 3,2 hacia acá, y luego esta fuerza 1,2 también hacia acá, aproximadamente por aquí tendría yo mi fuerza resultante. Y ahora el ángulo que estoy encontrando es este ángulo, de este vector, y referido hacia X. Este sería el ángulo teta. ¿Sí? Otra forma de ver, es más, los autores nos pueden dar el siguiente resultado, porque por ahí, como me decías uno de sus compañeros, bueno, puedo utilizar este ángulo o también puedo utilizar este ángulo complementario, es decir, 360 grados menos 63.11. ¿Sí? Es más, si hubiéramos colocado aquí también el signo menos de la sumatoria en Y, es posible que nos dé también bueno, más bien nos va a dar ese ángulo que vamos a obtener ahí. Serían 200, ¿cuánto? A ver.
296.89. Ok, 296. ¿200 qué? ¿96? Sí, .89. Entonces, los autores nos pueden dar este ángulo, pero este también es correcto, ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo que una vez que conocemos teta, pues ya podemos obtener el ángulo complementario? Entonces, Profe, sí, dígame. pero si quisieran, por ejemplo, entonces el primer ángulo de 63.11 también está correcto. También está correcto. ¿No se manejaría como negativo, no? No, porque acuérdense que esto al final ya nada más lo estamos viendo en un solo plano. O sea, al final nosotros ya nada más estamos viendo estos dos componentes, ¿sí? Más bien estas dos fuerzas en un solo plano. Nos olvidamos de todo lo demás y al final nada más vemos estas dos fuerzas así. Y aquí vendría nuestra fuerza resultante, ¿sí? Ujú. Entonces este es el ángulo que estamos manejando. Bien. Ok, pues esta sería la forma de encontrar el ángulo. ¿Y qué es lo que nos va a representar el ángulo? Ah, pues precisamente lo que estamos mencionando aquí, la dirección. La dirección. Entonces, pues para mí, aunque siempre me den este valor, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero si dan también este valor, tampoco hay problema. O sea, los dos para mí son válidos porque aquí lo que voy a comentar es de que pues la fuerza en este caso cayó en un cuarto cuadrante, si lo queremos ver, en un cuarto cuadrante. Entonces, depende del signo de los componentes, digo, de las sumatorias, nos va a dar por ejemplo, voy a borrar ya esto, ¿eh? Nos puede dar en el primer cuadrante, cuando la sumatoria de fuerzas en X es positiva, pero también la fuerza en Y es positiva. Entonces, la fuerza resultante va a tener esa dirección y el ángulo teta que estamos mencionando es este. Y si se dan cuenta, pues es también lo mismo. Con la tangente a la menos 1 o con la tangente de teta, es la sumatoria de fuerzas en Y, que es cateto opuesto, sobre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, este sería el caso de cuando tenemos el primer, en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, pues vamos a tener nuestra sumatoria de fuerzas ahora en X sería negativa y la sumatoria de fuerzas en Y también sería positiva. Entonces vean cómo aquí vendría nuestra una fuerza resultante y el ángulo teta que les estoy comentando con la tangente es este. Voy a colocar acá abajo la sumatoria de fuerzas en X y este es mi ángulo teta. Entonces, con esta tangente también lo podemos encontrar, pero aquí es el caso cuando tenemos en el segundo cuadrante. Y si las dos son negativas, si las dos son, si las dos son negativas, las dos sumatorias,
Es decir, si la sumatoria de fuerzas en X es negativa, pero también la sumatoria de fuerzas en Y es negativa, pues entonces vamos a tener una fuerza resultante en medio de estas dos, pero el ángulo θ va a ser este ángulo. Siempre va a ir referido hacia el eje X. Entonces, este es el caso en que la fuerza resultante caiga en el tercer cuadrante. Por eso les digo, con el primer cuadrante no hay ningún problema con la dirección, pero en el segundo cuadrante, a lo mejor los autores nos dan como resultado esta dirección, 180, o más bien, sí, 180 menos el ángulo θ. Y acá sería 180 más el ángulo θ. Profe, Sí. para el segundo cuadrante o el tercero, el que sea 180, se puede ver como pi también, ¿no? Ah, sí, también. Sí, también como pi. Ok, entonces así lo manejamos. Ahora vamos a determinar la fuerza sobre una carga de una distribución en un triángulo equilátero. O sea, vamos a tener tres cargas y vamos a determinar la fuerza sobre una carga específica. Bien, entonces, ¿puedo borrar ya esta dirección de las fuerzas para colocar el enunciado del otro problema? ¿Eso no lo podremos ver la otra clase, profe? Sí, pero vamos a dejar de una vez el enunciado y definimos en cuál carga vamos a calcular la fuerza, aunque la calculemos en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿puedo borrar ya esto de los cuadrantes para poner el enunciado? ¿Sí, ya puedo borrar? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, comentamos. Va a ser encontrar la fuerza aquí, aunque no pongo la dirección también, pues debemos de calcularla o de encontrar la dirección. La fuerza resultante sobre una carga, le vamos a llamar sobre la carga, sobre la carga 3, a ver, sobre Q3, en la siguiente figura. Se había comentado que vamos a considerar un triángulo equilátero y vamos a considerar así nuestras cargas aproximadamente y podemos darle también el sentido horario. Vamos a colocarle así: Q1, mi carga Q2 y mi carga Q3. Ok, el valor de la distancia lo vamos a considerar una distancia entre carga y carga de 10 centímetros. Acá también 10 centímetros y acá 10 centímetros. Entonces tendríamos esas dimensiones.
Y los valores de las cargas, igual que en el anterior, vamos a considerar una carga que vamos a llamar la carga Q1 igual a 1 microcoulombs, la carga 2 igual a 2 microcoulombs y la carga 3 igual a 3 microcoulombs. Nada más. Ok. Entonces, vamos a determinar la dirección de los vectores. En este caso, como las cargas están todas positivas, pues si no nos indican otra cosa, aquí pues todas son positivas. Entonces, la carga 1, ¿qué tipo de fuerza le ejerce a la carga 3? ¿De repulsión o de atracción? De De repulsión. repulsión. Entonces, la carga 3 nunca se va a venir hacia la carga 1, ¿verdad? Se va a alejar de la carga 1. Por lo tanto, nuestro vector F 1, 3, es decir, la acción de 1 sobre 3 es de rechazo y va hacia allá. Esta es la fuerza 1, 3. Y la carga 2, igual, pues le ejerce una fuerza de repulsión, ¿verdad? Entonces la carga 3 nunca se va a ir para arriba, sino que se va hacia abajo en esa dirección. Entonces aquí tendríamos la fuerza 2, 3. La acción de 2 sobre 3. Bien, pues así dejamos propuesto nuestro problema. Si quieren pueden ir avanzándole a la solución. Acuérdense, primero, de acuerdo a los pasos que vimos, primero las distancias. Aquí, las distancias, pues con ellas no hay ningún problema, ¿verdad? Tenemos distancias iguales, todas son de 10 centímetros. Y aquí las cargas sí hay que ponerlas en 1 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Que es lo equivalente a coulombs, ¿no? Ajá. Sí, eso hay que colocarlos en coulombs. Esto sería 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí sería 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y aquí sería 3 por 10 a la menos 6. Entonces, si son dos fuerzas, la fuerza 1, 2. Las distancias, les digo, voy a omitir la distancia, o si quieren puedo poner las distancias. Las distancias. ¿Cuáles son las distancias que necesito? Ah, pues la 1, 3, R1, 3, son 10 centímetros, que es de aquí a acá. Y R2, 3, también son 10 centímetros. 10 centímetros. Que transformado a metros, para meterlo en la fórmula, sería 0.1, ¿verdad? O 10 por 10 a la menos 2 metros. 10 por 10 a la menos 2 metros. Entonces ya tengo todos los valores. De tal manera que pues, la fuerza 1, 3 sería la constante por la carga 1, la carga 3 sobre R1, 3 al cuadrado. Y la fuerza 2, 3, ¿verdad? 2, 3 sería la constante, la carga 2 por la carga 3 sobre R2, 3 al cuadrado. Bueno, ahí ya me
Ya no me sobró espacio. Bueno, pues así nos dejamos indicados y ya en la próxima clase vemos cuántos son esos valores, ¿de acuerdo? Si le pueden ir avanzando al cálculo, pues, adelante. ¿Ok? Bien, muchachos, pues les voy a pasar lista para que ya nos podamos retirar. Entonces, Alejandra, ¿se encuentra? Presente, profe. Gracias. Ale. José Misael. Presente. Gracias. Sergio. Sergio Arzate. Presente, profesor. Gracias. Diego. Aquí, profe. Diego. Gracias. Y Tarik Giselle.